Vamos a iniciar la clase con la unidad 3 que tiene que ver con funciones, ecuaciones. Bueno, para comenzar con el tema de funciones nos vamos a referir un poquito a lo que es esto del plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano, o también le llaman sistema de coordenado en el plano, ¿sí? Es lo mismo, que es en realidad, ¿se acuerdan esto, no? Son dos rectas perpendiculares. A la recta horizontal le llamamos el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Este es el plano cartesiano o sistema de coordenadas, como le quieran llamar, ¿sí? Es una recta, esto es una recta graduada, ¿sí? Acá están los valores de X positivo hacia la derecha, del 0, acá está el 0. El 0 está dado acá por la intersección de las dos rectas. Y hacia la izquierda tenemos los valores negativos de X. Hacia arriba están los positivos. Por supuesto que entre estos valores tenemos infinitos valores, ¿verdad? Entre cada valor, o sea, entre cada intervalo tenemos infinitos, porque esto es la recta de los números reales. Yo estoy marcando acá los números enteros serían. Bueno, entonces este es el plano cartesiano, ¿no? El sistema, cuando le den una función y dice represente gráficamente en el sistema de coordenadas, bueno, es esto, o en el plano cartesiano, ¿sí? O en el sistema de coordenados en el plano, es lo mismo, ¿sí? Acá es donde tienen que graficar cualquiera sea la función. En esta unidad particularmente vamos a estudiar solamente dos funciones, que es la función lineal y la función cuadrática. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar un poquito de el par ordenado, X, Y. Cuando ustedes le digan, ¿no? Le estén hablando de punto, ¿no? Cuando ustedes le hablan de puntos o pares ordenados, se están refiriendo a esto, ¿sí? La primer componente es la X y la segunda componente es la Y. Esto es entonces un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado en realidad es un punto. ¿Sí? Esto es un par ordenado, ¿sí? Es un par porque son dos, ¿sí? Y una cosa más, algo importante. Puse cualquier cosa acá. Ahí está. La primera componente es lo que se llama, la primera componente de X es lo que se llama la abscisa. Y la segunda componente es lo que se llama ordenada, ¿sí? O sea, cuando ustedes escuchen que digan de abscisa 2, se está refiriendo a la X. Y la Y es lo que se llama ordenada, o sea, les designan con ese nombre, ¿sí? Entonces esta es la abscisa. Esto es lo que se llama abscisa, ¿sí? Pero vamos a poner acá por abajo. La Y se llama ordenada. ¿Bien? Bueno, entonces la primera componente es la abscisa y la segunda es la ordenada. Esto es lo que se llama abscisa. ¿Ahí estamos? Ahí está. Bueno. Entonces, cuando ustedes le digan, por ejemplo, el punto de abscisa 2, se refiere que la primer componente vale 2. Y si le dicen de ordenada menos 3, quiere decir que la segunda componente vale menos 3, ¿sí? Entonces, la abscisa siempre se refiere a la X, a la primer componente. Y la ordenada se refiere a la Y, o sea, a la segunda componente, ¿sí? Así que vayan haciéndose familiar con estos términos. Cada vez que digan abscisa se refiere a la primer componente y la ordenada es la segunda componente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Por ahí pueden estar resolviendo alguna ecuación y le digan que la solución es el punto de abscisa, supongamos, negativa. Bueno, vamos a suponer que, supongamos que tengamos dos puntos, ¿no? Voy a citar dos puntos. Y yo les digo que la solución es el punto o el par ordenado, que es lo mismo, de abscisa negativa. Entonces, ¿cuál sería la solución?
sería esta, ¿verdad? Porque esta es la X negativa, ¿sí? Este es el punto o par ordenado de abscisa negativa y este es de abscisa positiva. O sea, ustedes ven el signo y ahí van a saber, ¿bien? Pero la primera componente es la X y la segunda es la Y, ¿bien? Bueno, y así ustedes pueden ir marcando puntos. Si ustedes tienen que marcar el punto 2, 3, por ejemplo, la primera componente es la X, es 2, y la segunda componente es la Y. Esas son las coordenadas del punto. Entonces este sería el punto, ¿eh? Bien. Sería 2 de X y 3 de Y. Y ahí tenemos entonces las coordenadas del punto, ¿eh? 2, 3. O supongamos que tengamos el punto menos 1 o menos 3. Sería menos 1 de X. Siempre la primera componente es la X. Miren acá, pongo el lápiz en menos 1 y dice menos 3. Quiere decir que tengo que bajar 3 unidades. Desde el menos 1 bajo 3 unidades. Y ahí tengo entonces el segundo punto, que tiene como coordenadas menos 1, menos 3. ¿Sí? Entonces repito, esto es un punto par ordenado, lo mismo. ¿Sí? La primera se llama abscisa y la segunda se llama ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así es el tema. Entonces esto les digo porque después se puede vincular esto al tema de función. Así que bueno, tengan en cuenta bien eso. Bien, ¿qué más vamos a tomar de acá de las actividades? Los puntos que sean importantes. Veamos el punto 2 ahí que nos piden. Nos dice, dado los siguientes pares ordenados, o sea, son puntos, y grafícalos, dice. ¿Sí? Tenemos el punto A, que tiene coordenadas menos 2, 1, y hay que marcar. La primera componente es la X, la segunda es la Y. Entonces, acá pongo el lápiz, dice, en menos 2, ¿dónde está menos 2? De X, tengan en cuenta el eje X, el horizontal. Pongo el lápiz acá en menos 2, y tengo que subir, porque es positivo, una unidad. Subo entonces una unidad a la altura de 1 y ahí va el punto A. Fíjense que tiene como coordenadas menos 2 de X y 1 de Y. ¿Lo ven? Después hay un punto C que dice menos 1, 1. Bueno, lo mismo. Menos 1, menos 1. Pongo el lápiz en menos 1. Pongo el lápiz acá en menos 1 de X. La primera componente es la X, la segunda es la Y. Y tengo que bajar porque es negativo, dice. Bajo una unidad. Y acá queda el punto, ¿sí? Esas son las coordenadas. Ese punto se llama C. Voy a poner un punto arbitrario. Voy a inventar un punto porque quiero que vean esto. Supongamos que tengamos el punto 0,3. A ver, cuidado con este punto. El punto 0,3. La primera componente es la X, la segunda componente es la Y. La primera componente es la X. Entonces pongo el lápiz en 0. Acá está el eje X, acá están los positivos, los negativos. ¿Dónde está el 0 en X? Acá, ¿verdad? Ahí está el 0. Acá. Y dice que tengo que desplazarme 3 unidades hacia arriba. Voy hasta el 3. 1, 2, 3. Siempre manteniendo ahí las coordenadas. Fíjense que este punto tiene 0 de X y 3 de Y. Es como que la Y le estaría marcando la altura, por decir de una manera, ¿no? Es como la altura del punto. 3. Y si es al revés, si tenemos un punto que diga 3, 0, ¿cómo sería ahí? La primera componente es la X, la segunda es la Y. La abscisa y la ordenada. Pongo el lápiz en 3, acá. ¿Y cuánto tengo que subir? Nada, porque dice 0. Que dice que acá queda el punto. El punto queda sobre el eje de las X. ¿Sí? El caso anterior, el punto ha quedado sobre el eje Y. En este caso queda sobre el eje de las X. También le llaman eje de las abscisas, ¿no? El eje X también le llaman el eje de las abscisas. Y a le llaman el eje de las ordenadas también. Bueno, entonces acá sería el punto este. Supongo que este punto se llame, no sé, B. Bueno, B sería este. Es el punto B. ¿Lo ven? Ustedes van a ver, chicos, que cuando alguna de las componentes es 0, siempre el punto queda sobre alguno de los ejes. ¿Sí? Si la segunda componente es 0, va a quedar siempre sobre el eje de las X. Si la primera componente es 0, van a ver que el punto siempre queda sobre el eje de las Y. Eso siempre pasa. ¿Estamos? Así que bueno, a tener en cuenta eso. Si les tocan números con fracciones, bueno, van a tener que dividir para más o menos hacerlo a ojo y poder marcar el punto.
Por ejemplo, ahí veo un punto llama E, que dice menos 1/3, medio. ¿Ve? ¿Cómo hago para marcar estos puntos? ¿Cómo marco ese punto que está ahí como con fracciones? Dice menos 1/3, un medio. ¿Cómo hago para marcar esto? La primer componente es la X y la segunda la Y. Bueno, toman una calculadora y van a dividir 1 por 3. Cuando dividan el 1 por 3, ojo que es negativo, van a ver que le va a quedar 0,3, bueno, un número con infinitas cifras periódicas, ¿sí? Así le queda. Obviamente negativo porque este número fraccional es negativo. Y con respecto a un medio, si dividen 1 por 2, van a ver que le va a quedar 0,5, exacto, un decimal exacto. Y bueno, acá tendrán que hacer la recomendación para graficar, para cuando van a trazar el plano cartesiano, siempre tratemos de usar las hojas cuadriculadas, ¿sí? Porque ahí tengo ya, de alguna manera, ya tengo las divisiones hechas y me es más fácil para graficar, ¿sí? Y siempre vamos a esto, chicos, siempre tienen que respetar las distancias. 1, 2, esto siempre tiene que estar la misma unidad. No puede hacer uno así, 2 poquito más chico, 3 más, no. Tiene que estar a la misma distancia, ¿sí? A la misma distancia tiene que estar siempre. Todos, lo que está en el eje X, lo que está en el eje Y, las mismas, equidistantes, quiere decir igual distancia, ¿sí? Por eso usen las hojas cuadriculadas. Bueno, tengo que marcar de X, de X, esto es más o menos 0, corto acá, no puedo marcar la centésima, ¿verdad? Estos son décimas, la centésima no puedo marcar eso, porque un valor muy pequeño. Sería 0,3 negativo, menos 0,3, a ver, los negativos de X están hacia la izquierda del 0 acá. Si acá es menos 1, acá es menos 1, y más o menos, a ver, yo lo voy a borrar un poquito acá, para que se lo vea mejor. Si acá es menos 1 y 0,5 negativo, debe ser por acá más o menos, la mitad, ¿verdad? Y acá dice menos 0,3. Yo vengo de la izquierda, acá está menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. Vamos a suponer que ande por acá, por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Bueno, ahí debe andar más o menos ese 0,3, que es equivalente a 1/3 o a menos 1/3. Y ahí andaría más o menos, ¿sí? Ahí lo tienen que hacer a ojo más o menos. Y el valor de Y es 0,5, tengo que subir 0,5, y 0,5 sería, si acá es 1, el 0,5 es la mitad de 1, porque acá dice 1 dividido en 2. Si este 1, 0,5, la mitad debe ser por acá. Entonces tengo que subir más o menos que quede a esa altura, a la mitad de 1. Y ahí iría al punto es ese, ¿eh? Bueno, acá un poquito más complejo para dibujarlo, en las hojas cuadriculadas sale espectacular ahí, ¿sí? Bueno, así vamos a dibujar entonces los puntos. Bueno, seguimos avanzando un poquito más. A ver, vamos a puntos que sean más, que nos puedan servir para el examen. O para afianzar un poquito más estas cositas. Vamos a ver el punto acá, vamos a pasar al punto 8, ¿sí? Que es donde hay un gráfico y hay un par de preguntas, ¿sí? Vamos a ver este punto de las actividades. Este es el gráfico. Y dice el enunciado, dice, el siguiente gráfico dice, muestra la distancia en kilómetros recorrida por una familia que salió de paseo en su auto, dice, a medida que transcurre el tiempo en horas. Bueno, y ahí hay una serie de preguntas que hay que contestar. A ver, antes de leer las preguntas, quiero que aprendan a interpretar o a leer este gráfico que representa, en este caso, la distancia recorrida por un auto en función del tiempo, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Quiero que aprendan a leerlo para que, independientemente de la pregunta que nos hagan, sepamos contestar. Este es un auto entonces que recorre una cierta distancia, ¿sí? Y esta medida, esa distancia está en función del tiempo. ¿Cómo sería esto?
Vamos a suponer que cuando el reloj marca, es el tiempo, cuando el reloj marca 0, cuando el reloj marca 0, cuando el tiempo es igual a 0 horas, ¿sí? Este auto está parado, recuerden que esta es la distancia recorrida es 0 porque todavía no se comenzó a mover, ¿verdad? A medida que empieza a pasar el tiempo, fíjense en ustedes, cuando pasa una hora, el auto está acá, cuando pasa una hora, fíjense, cuando pasa una hora, ahí me va a marcar la distancia o cuánto se ha desplazado, cuánto se ha movido en una hora, ¿ves? En una hora este auto ha recorrido 100 kilómetros. Todo esto son kilómetros, ¿no? Todo esto son kilómetros. Entonces, y estos son horas, estos son kilómetros. Entonces, en una hora, acá en una hora ha recorrido 100. Cuando pasan 2 horas, acá está el auto, ahí está parado en 2 horas. Cuando van 2 horas, ha recorrido 200 kilómetros. Así se lee. ¿Entienden, chicos? O sea, ustedes, para cada punto acá de este gráfico, ustedes tienen la ubicación y en qué momento está en ese lugar, ¿verdad? Cuando van entonces 2 horas, está a 200 metros, digamos, del punto de partida. Fíjense lo que pasa en este intervalo de 2 a 3. Entre las 2 y las 3 horas, ¿qué pasa? Cuando este auto, este móvil, llega a las 2 horas, fíjense, está parado a 200 kilómetros del punto donde ha partido. Y empieza a pasar el tiempo, 2 horas, vamos a suponer 2 horas 15 minutos, 2 horas y media, 2 horas 45 minutos. Acá hay un intervalo de 1 hora, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese, perdón, acá hay un intervalo de 1 hora. ¿Qué pasa en ese intervalo? ¿Qué distancia? Fíjense en que la recta es horizontal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está indicando ahí en este intervalo? Entre 2 y 3. El auto no se está moviendo porque no se desplaza nada. Fíjense, sería así, mire. Cuando el reloj me marca 2 horas, está, vamos a poner acá, distancia 200 kilómetros. ¿Sí? Vamos a suponer que acá sea, supongamos que sea 2 horas y 15 minutos, supongamos, ¿no? Porque es un poquitito más de 2 horas, ¿verdad? ¿Y cuánto me marca la distancia recorrida? 200, Cuando van 2 horas y media, si yo veo cuánto me marca, 200. Si yo miro la hora y siempre veo que un objeto está parado en el mismo lugar, con el paso del tiempo quiere decir que no se está moviendo. Entonces, cuando acá vamos, supongamos 2 horas y cuarto, subo acá, me marca que la distancia recorrida es 200. Me está marcando constante todo el tiempo la distancia en ese intervalo. Eso quiere decir que en ese intervalo está en reposo, que no se mueve. ¿Sí? Está quieto, no se mueve. ¿Sí? Está detenido, sería. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en este intervalo de 2 a 3, donde la recta horizontal, donde es constante la función, vamos a decir que está detenido. Acá está detenido, acá. Detenido o reposo. Y después se empieza a mover. Fíjense que al cabo de las 3 horas, ahí ya me marcaría, acá dice 200, ¿verdad? Para 3 horas es 200. Vamos a suponer 3 horas 10 minutos, ya me marcaría 200 y pico kilómetros, ¿sí? O sea, a medida que me voy desplazando, fíjense que ya me va marcando un valor superior a 200, o sea que se está desplazando, se está moviendo, Y acá cuando llego a las 4 horas me marca, más o menos por lo que veo del dibujo, es aproximadamente acá, es la mitad, o sea que serían 250 kilómetros, porque está en la mitad más o menos, Y acá pasa exactamente lo mismo, Llegamos a este punto donde va a pasar que en este intervalo también el móvil va a estar detenido, no se va a mover. Siempre que la recta sea constante, sea horizontal, es porque se está manteniendo constante. En este caso, como esto me marca la distancia, si está horizontal quiere decir que si la distancia es constante, quiere decir que no se está moviendo, o sea que está detenido también. Entonces acá tengo también un intervalo donde está detenido. O está en reposo o no se mueve. En este intervalo. Acá hay 2 horas, ¿no? Durante 2 horas, acá durante 2 horas estuvo detenido. En cambio acá durante 1 hora estuvo detenido. Porque de 2 a 3 hay 1 hora acá. ¿Lo ven? Bueno, y después, al cabo de las 6 horas, veo que la recta vuelve a subir, o sea que este auto vuelve a moverse, ¿sí? Se mueve así. ¿Sí? Hasta las 7 horas, al cabo de las 7 horas, el auto está parado o está pasando ¿cuánto recorrido hasta ahí? Y más o menos como está en la mitad, debe ser aproximadamente 350, ¿verdad? Es lo que se ve en el dibujo, aproximadamente es 350. O sea que a las 7 horas este móvil ha recorrido 350. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a leer, el gráfico. Y ahora vamos a contestar las preguntas que aparecen ahí. Pregunta A.
Dice, ¿cuánto tiempo estuvo detenido el auto? Bueno, habíamos encontrado dos intervalos. Uno era este. Ahí. Porque ahí son de 2 a 3, 1 hora. Ahí tengo 1 hora. Y acá tengo 2 horas, ¿eh? ¿O no? Son 2 horas acá que estoy detenido. Son 2 horas más. Entonces 1 hora más 2 horas son 3 horas. O sea que en total, el tiempo total que he estado detenido, que no se ha movido, que he estado quieto, son de 3 horas. Porque acá he estado 1 hora y acá he estado 2 horas. ¿Sí? Acá hay un intervalo de 2 horas. 1, 2, ¿sí? Son 2 horas. Entonces esa es la pregunta. Entonces hay que contestar cuánto tiempo estuvo detenido. Bueno, estuvo detenido, contestaríamos, estuvo apartado A. Ustedes contestan, estuvo detenido 3 horas. Después el apartado B dice, ¿qué distancia recorrió el auto en las primeras 3 horas? ¿Cuáles son las primeras 3 horas? Es este intervalo que va de 0 a 3. De 0 a 3, ¿cuánto? ¿Qué distancia ha recorrido? Bueno, aproximadamente, a ver, en 1 hora recorrió 100. Cuando iban 2 horas recorrió 200. Y acá, a partir de las 2 horas, no se ha movido. O sea, estoy quieto, no importa que haya pasado 1 hora más. No se ha movido. O sea, cuando el auto ha pasado, cuando han pasado un intervalo de 3 horas, el auto ha recorrido 200. O sea, es 200 la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, han recorrido 200 kilómetros. ¿Se entiende, verdad? En estas 2 horas recorrió 200. Y en este intervalo, que ha pasado 1 hora, no se ha movido. O sea que se ha mantenido constante ahí la distancia. Entonces, al recorrer en total, sería que de 2 a 3, podemos decir que 2 a 3 recorrió 0 distancia. ¿Eh? Acá recorrió 200 y acá 0. 200 más 0 son 200. ¿Ven? ¿Se entiende, verdad? Entonces, en la segunda, en la pregunta 2, pregunta B, ¿qué distancia recorre el auto en las primeras 3 horas? Bueno, recorre, ¿cuánto recorre? 200. 200 kilómetros, pongamos la unidad. ¿Se entiende? Bien. Bien, y la última pregunta, la pregunta C, dice, ¿cuánto avanzó luego de haberse detenido por segunda vez? Esa es la pregunta C. ¿Sí? ¿Cuánto avanzó luego de haberse detenido por segunda vez? A ver, acá se ha detenido en 2 tiempos, ¿verdad? En 2 momentos. Sería acá, que se ha detenido 1 hora, y acá se ha detenido 2 horas. ¿Sí? Entonces ahí lo que está preguntando, ¿cuánto ha recorrido? ¿Qué distancia ha recorrido luego de haberse detenido por segunda vez acá? Fíjense que cuando llega acá, ahí comienza, ahí es donde se detiene. ¿Sí? Por segunda vez, a partir de acá. ¿Sí? Ahí se detiene. ¿Y cuánto ha recorrido hasta ahí? Porque ahí ha estado, desde acá han pasado 2 horas y no se ha movido. ¿Sí? ¿Cuánto ha recorrido entonces cuando ha llegado acá? Llega hasta acá y ahí frena, se detiene y queda quieto. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Cuánto me marca ahí que ha recorrido? 250. ¿Sí? Y han pasado 2 horas más. ¿Y cuánto ha recorrido? 250. Recién a partir de las 6 horas comienza a moverse y ya me va a marcar 260. Pero por lo menos en todo este intervalo, digamos, ya sea desde 0 a las 4 horas o de 0 a 6 horas, es 250 kilómetros es lo que ha recorrido. ¿Sí? Entonces el apartado C, cuando dice cuánto avanzó luego de haberse detenido, vamos a decir que son 250 kilómetros. ¿Sí? Es lo que me marca ahí el esquema, el dibujo. Bueno, listo. Así sería entonces con respecto a ese punto. Vamos a ver el punto 9. Vamos a ver qué dice el punto 9. Dice, grafica la recta que pasa por los puntos. Ustedes van a ver que los puntos muchas veces tienen nombre, ¿no? P, Q, R, se usan las letras del abecedario para designar un nombre, ¿no? A veces van a ver que las rectas también le llaman R, ¿sí? Es muy común, en geometría, ¿no? Sobre todo, que se designen un nombre, ¿no? A un punto, a una recta. Este es el punto, ¿eh? Entonces cuando vean esto es porque este punto se llama P, simplemente P, que tiene por coordenadas 1, 2. Recuerden que la primera componente es la X, la segunda la Y. Y el punto Q, que tiene por coordenadas 5, 2. Me da 2 puntos.
Y me dice que grafique esos dos puntos. Y después me hace una pregunta, me dice, ¿qué puede decir de ella? ¿Cuál es su ecuación? Bueno, grafiquemos, observemos y veamos a qué conclusión llegamos. ¿Ah? Bueno, hacemos el plano cartesiano, el sistema de coordenadas, marcamos el punto 1, 2. Ustedes hagan con hojas cuadriculadas, repito, para que va a salir mejor ahí. Proyecta un poquito más esto. Bueno, acá están los positivos de X, negativos de X, positivos de Y y los negativos de Y. Vamos a marcar el punto 1, 2. 1 de X, acá positivo 1, acá el 1. 2 de Y, subo hasta 2. Y ahí tengo este punto que se llama P. ¿Sí? Acá sería, ¿ves? 2 de X, perdón, 1 de X, 2 de Y. Y el punto Q que tiene coordenadas 5, tengo que proyectar un poquito más acá. Bueno, supongamos que acá sería, tenemos 5, ¿sí? De X y 2 de Y. Subo hasta 2. Más o menos. Perdón, ya me estoy subiendo 3 ahí. Sería acá, a la misma altura. Ahí está. A la misma altura que P. Esa es la primera observación que veo, que el punto Q está a la misma altura que P. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando ustedes vean que las componentes, que la segunda componente, que la ordenada sean iguales, obviamente van a estar siempre a la misma altura. Recuerden que yo les dije que las ordenadas es como la altura que tienen. Entonces, si tienen la misma ordenada, si son iguales, si la segunda componente son iguales, es como que siempre van a estar a la misma altura. Tendrán distinta abscisa o no, pero las ordenadas, digamos, van a ser iguales, o sea que van a estar a la misma altura. ¿Lo ven? Esa es la primera observación que veo. Y lo que me dice ahí, me dice, bueno, me dice que grafique, bueno, ya hemos graficado. Me dice, ¿qué puede decir de ella? Bueno, eso. ¿Qué podemos decir? Que los dos puntos tienen, ¿sí?, la misma ordenada. ¿Cuál es la ordenada? 2. ¿Sí? Esa es la conclusión que podemos llegar. Tienen la misma ordenada. Bien. Después dice, ¿cuál es su ecuación? Bueno, a ver. Ya esto, ya nos estamos acercando a lo que va a ser la función lineal. ¿Qué puedo decir yo? Me dice cuál es su ecuación. Porque me dice grafique la recta que pasa por los puntos. Estos son los puntos. No hemos marcado la recta. Esta es la recta, chicos. Esa es la recta que pasa por los puntos P y Q. ¿Qué puedo observar entonces? Que la recta horizontal. Esa es la observación. Esa es la observación. ¿Qué puede decir de ella? Bueno, que la recta es horizontal. La recta horizontal, también podemos decir que la recta es paralela al eje de las X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es paralela? Que no se intersecta, que no corta. ¿Ves? La recta es paralela al eje X. Eso pasa cuando los puntos comparten la misma ordenada. Esa es la conclusión que podemos decir, que nos preguntaban en el punto anterior. ¿Cuál es su ecuación? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Bueno, ya vamos a estudiar bien a fondo el tema de las funciones lineales, pero esta es una función particular. Una función particular, la recta, esta es una recta horizontal. La ecuación de una recta horizontal, ¿sí?, en el plano cartesiano, siempre va a ser I igual al valor, fíjese, la recta esta intersecta al eje de las Y, ¿en dónde? En 2, ¿sí? La recta intersecta al eje de las Y en 2. Bueno, entonces decíamos que la recta es horizontal, ¿sí? Fíjense, es horizontal. Y la ecuación de toda recta horizontal siempre va a ser así. I igual a, ustedes para saber igual a qué número, bueno, vean dónde intersecta el eje de las Y. Intersecta en 2, entonces la recta será I igual a 2. Esa es la ecuación de la recta que corresponde para esta gráfica, ¿sí? Supongamos que acá sea menos 1, ¿no? Y la recta, trazo una recta, supongamos así, y corta justo ahí en menos 1. Justo en I igual a menos 1, acá es menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces la ecuación de esa recta va a ser I igual a menos 1. Esa es la ecuación de la recta para esta gráfica. Bueno, así es como tienen que hacer entonces. Siempre va a ser I igual a
siempre, ¿no? Cuando es horizontal siempre es y igual al número, fíjense, a la ordenada, al valor donde intersecta el eje de la y. Y me da pie para decirle cómo sería la recta y igual a 2, una recta horizontal que corta el eje y en 2. La recta y igual a menos 1 es una recta horizontal que corta el eje y en menos 1. ¿Y cómo sería la recta y igual a 0? En realidad sería esta, sería el eje X, sería esta, ¿ves? Si acá es esta la recta que corta en 2, la recta que corta en 1, y esta la recta que corta en 0, que sería en realidad el eje X. ¿Sí? O sea que el eje X es como, porque el eje X es una recta en realidad, es una recta y tiene una ecuación. El eje X, ¿sí? La ecuación del eje X sería esto, y igual a 0. ¿Sí? Entonces la recta y igual a 0 sería esto. No lo pinto acá porque si no ya se me va. No se va a ver bien lo que hemos dibujado. Va a quedar superpuesta ahí las rectas. ¿Entienden, chicos? Bueno, así la cuestión entonces con respecto a la gráfica y lo que preguntaba ahí, ¿qué conclusión podemos decir? Bueno, eso, que la recta es horizontal o también se puede decir es paralela al eje X. El punto 10 o apartado 10 me dice que grafique la recta que pasa por el punto, me da el punto 3, 3. Estas son las coordenadas. La primera es la X, la segunda es la Y. Y el punto Q, que tiene por coordenadas 3, 8. ¿Sí? Tengo que hacer lo mismo que hice en el punto anterior, tengo que dibujar. Y después me dice lo mismo, que puede decir de ella y cuál es su ecuación. Entonces graficamos y vemos a qué conclusión llegamos. ¿Sí? Graficamos, plano cartesiano. Marco las coordenadas